Al final tienes que hacer lo que a ti te funcione, y encontrarás tu público. Puede ser mayor, o sea, puede ser más o puede ser menos, pero todo tiene su público. Hola, què tal? Benvinguts al primer capítol del podcast cultural Les Aules. Avui tenim amb nosaltres a Míriam García. Ella és una il·lustradora d'ací, de Castelló, que principalment publica les seues obres a Instagram, encara que també fa alguns encàrrecs. Té un estil molt particular, amb colors, dibuixes principalment a dones, algunes amb rostre, algunes sense ell. Contant-nos un poc com ha sigut l'inici d'aquest any, si vols a nivell artístic, però també a nivell personal. Bueno, pues hola. A nivel personal, la verdad es que ahora mismo, acabo de ser madre y eso absorbe el 100% de mi tiempo. No. Y bueno, aparte trabajo, entonces, claro, el tiempo se reduce a eso. Artísticamente, pues nada, yo voy haciendo mis ilustraciones y las voy publicando en Instagram, pero es algo como que voy haciendo poco a poco, no es mi trabajo principal. I avui has vingut així a parlar del teu llibre, la teua primera publicació, que és Woman House, que reflexiona sobre el paper de les dones en aquesta tendència tan important que ha sigut el Bauhaus. Entenc que no t'alces un dia i dius m'interessa fer un llibre d'això, sinó que hi ha un procés, no? Com ha sigut aquest procés? Sí, a ver, la idea de Woman House surge por mi trabajo de final de máster y así fue como empezó. Yo dije, os voy a ver qué cuenta la historia sobre el diseño, porque a mí es la parte que más me interesa. Y lo de las mujeres fue un poco sorpresa. No lo tenía pensado en un principio y fue como todo, o sea, fueron apareciendo y fui encontrando información que era muy interesante y así surgió. Perquè quin paper tenien les dones dins del moviment Bauhaus? Perquè va ser, l'escola més coneguda, va ser creada per un home, però després tu intentes trobar aquestes referents femenines que a voltes s'amaguen un poc, no? Pues en la Bauhaus realmente, el libro habla sobre las alumnas, sobre cómo era la escuela, sobre la historia de la escuela, y las alumnas pues eran la mitad del alumnado, igual que los alumnos, pues así, tal cual. No, es que era una escuela mixta. Y el primer año que abrió la escuela había más mujeres que hombres. Entonces, es que uno de los reclamos de la escuela, cuando la abrieron y querían que la gente se matriculara, fue eso, decir que era una escuela mixta, que las mujeres se matricularan porque iban a encontrar una educación igualitaria para todos. Entonces, claro, pues las mujeres que hasta hacía poco tiempo no habían podido acceder a las universidades ni a estudiar, dijeron, nos matriculamos, claro. Y entonces, pues el primer año había más mujeres que hombres. Entonces les dio un poco de miedo que eso le quitara prestigio a la escuela. O sea, como que lo vieran como una escuela femenina o que vieran como que había demasiadas mujeres, porque no se lo esperaban. No se esperaban esa acogida por parte del público femenino y dijeron, ostras, a ver si esto se va a convertir en una escuela aquí de femenina y esto va a restar prestigio a lo que en realidad queremos que sea esta escuela. Lo que querían era como aunar arte y artesanía. O sea, realmente cada asignatura, por llamarlo asignatura, pero eran talleres. O sea, estaba el taller de madera, el taller de metal, el taller textil. Tenían a un profesor artista y a un profesor artesano. Esto en un principio era como algo muy bonito y tal, pero luego al final hubo un poquito de tensión entre los artistas y los artesanos. En plan. Pero claro, la idea que tenían ellos era esa, era como darle la importancia a la artesanía que tenía y convertir la artesanía, que podía ser talla en madera o un telar textil, convertirlo en arte y hacer que cualquier persona en su casa pudiera tener objetos funcionales y que al mismo tiempo fueran bonitos y artísticos. Y había un curso preliminar. Tú entrabas, hacías como un cursillo preliminar que era un poco como pues para ponerte un poco, un poco al día de todo y
y una vez salías de ese cursillo preliminar te derivaban, un poco con la ayuda de los profesores y tal, te orientaban para que eligieras tu taller como definitivo. Entonces, como te he comentado antes, que hubo como más mujeres que hombres en el primer curso, pues fue un poco la decisión que tomaron, fue como orientar a todas las mujeres que se fueran al taller textil, para así como cuidarse un poco las espaldas de que la escuela mantuviera su prestigio y no hubiera como un exceso de mujeres allí. Y eso, pues claro, entre las alumnas generó cierta controversia porque muchas, pues a lo mejor no tenían pensado, o sea, había algunas que sí, había algunas que a lo mejor hubieran elegido el taller textil, pero claro, otras no, no a todos les va a gustar lo mismo. Y eso, pues la mayoría de las alumnas sí que acababan en el taller textil. Algunas se libraba o intentaban ir como oyentes a otros talleres, pero al final el grueso de las mujeres acabó en el taller textil. Mirant un poc la història de l'art, dona la sensació que ens ha plegat una versió amb moltes dones esborrades, no?, d'esta història. Conta'ns un poc sobre això, perquè a voltes no és tant que no hi haguera referents, sinó que no se conten, però també potser ens hem quedat sense moltes referents perquè no han tingut aquest espai de proporcionar noves idees, ¿no? A ver, mujeres en el arte ha habido muchísimas más de las que nos pensamos. Sí que es verdad que seguramente muchas no podrían tener la carrera que un hombre que a lo mejor no tenía pues la carga de tener que cuidar a sus hijos, eso está claro, pero ha habido muchas más de las que se imaginan. Lo que pasa es que y hubo mujeres que fueron importantes, o sea, artistas importantes. Lo que pasa es que los museos se crean en el siglo XIX, más o menos, y pues los crea un poco la burguesía. Y la burguesía en el siglo XVIII-XIX tenía un ideal de mujer, de pues ama de casa, mujer, de sus hijos, y realmente ellos eran un poco los encargados de esto lo vamos a poner en el museo, esto no. Y ahí fue un... esto no. Y ahí fue gran parte de las mujeres directamente no entraba o está en los fondos y entonces eso ha hecho que muchas se pierdan. Por ejemplo, hubo una pintora que era Sofonisba Anguissola, bueno, no sé si lo estoy pronunciando bien, o es Anguissola o Anguissola, no lo sé, pero bueno, como solo lo leo. Y esa mujer fue súper importante. Hay un pintor flamenco que es Van Dyck, que fue como a visitarla cuando ella era mayor, en plan, visitar a una gran maestra y hizo un retrato de ella, vamos, o sea, que era una persona, o sea, y que ellos sí que tenían referencias de mujeres, pero que no nos han llegado. Y realmente no nos han llegado porque en el momento en el que abrieron los museos y tuvieron que poner a las personas que iban a generar esa historia del arte, pues lo escribieron hombres y lo hicieron para ellos mismos. Clar, hi haurà gent que diga un altre llibre sobre referents femenines, ja estan suficientment exposades, no?, la seva trajectòria o les seues figures i a poc a cada descobriment es veu que no és així, no? Què li diries a aquesta gent que pensa que ja està tot fet? Yo al principio, antes de empezar a investigar más sobre este tema, también pensaba que o sea, he llegado a pensar cuando estudiaba, no había, o sea, en la historia del arte no te ponen ejemplos de mujeres o no, y yo simplemente lo asumía como algo normal, en plan, bueno, no hubo mujeres porque la mujer estaba en casa, no, o sea, te lo tomas como que, bueno, es lo normal y es así. Y no, o sea, no. Entonces, sí, cada vez hay más libros y cada vez se estudia más este tema y cada vez se van incluyendo más. O sea, yo ahora ya no estoy estudiando, pero me imagino que ahora en los apuntes y cuando la gente da historia del arte, pues ya se oyen nombres de mujeres porque ya existen esos referentes, ya hay libros en los que se pueden consultar, pero claro, a que se acaba de empezar ahora, como aquel que dice, a hacer eso. Entonces, no, falta mucho. Pues sí. El moviment Bauhaus em sembla interessant perquè així com altres moviments artístics tarden molt de temps, no?, en conformar aquest referent final que és com el referent últim del moviment, el fundador de la disciplina diu vaig a fundar una escola que tinga una nova corrent, no? Aleshores, clar, em pregunté, voler és poder? O sigui...
Sí, o sea, claro, la Bauhaus duró muy poco tiempo y ha sido como un referente muy importante, o sea, como que marcó mucho una época. Sí, yo creo que marcó porque también fue una escuela muy controvertida en su época. O sea, realmente era... Bueno, siempre ha habido como gente más conservadora y gente menos conservadora. Y la Bauhaus era una escuela realmente poco conservadora. O sea, en Gropius, que fue el fundador, siempre él tenía la idea de crear la Bauhaus, de conseguir un sitio donde se enseñara arte de una forma diferente, donde el arte fuera algo útil, donde todo el mundo en su casa pudiera, o sea, realmente era una idea bastante romántica y bastante donde todo el mundo pudiera tener cosas bonitas en su casa y funcionales y un nuevo estilo de vivienda donde todo fuera funcional, donde como él decía que, bueno, pues al final la idea de la Bauhaus era nuevos espacios para nuevos tiempos, o sea, los tiempos están cambiando y tenemos que adaptar la arquitectura, el diseño a esos tiempos que cambian y a hacer cosas funcionales para todo el mundo. Entonces esa era la idea que él tenía cuando abrió la Bauhaus. Luego, claro, las ramas como más conservadoras, porque era una escuela que tenía parte de subvención pública del gobierno. Y claro, esto es el periodo de entreguerras. El gobierno cada vez se iba como tirando más hacia la derecha. Yo creo que Gropius, por ejemplo, al principio él decía pues eso, que igualdad, venir a esta escuela, las mujeres... Y yo creo que, no lo sé, o sea, son suposiciones mías, pero yo creo que él, porque luego salió como diciendo que estaba en contra de formar mujeres arquitectas y todo eso. Yo creo que él no estaba en contra realmente, pero era un poco como... Se veía obligado a tener que decir ciertas cosas porque había una parte de la sociedad muy conservadora que veía en la Bauhaus a una pandilla de depravados, en plan, esta gente que está haciendo. Y yo creo que sí que tuvieron un poco de problema con eso. Y a medida que pasaba el tiempo fueron como cambiando de director. El director de en medio, o sea, hubo 3 directores. El director de en medio me refiero no el último, que ya le cerraron la escuela porque los nazis llegaron al poder, pero el segundo director tenía unas ideas un poco pues, comunistas, marxistas y tal. Y lo tuvieron que, o sea, un poco lo quitaron para intentar conservar la escuela, porque veían hacia dónde iba el gobierno y veían hacia dónde iban las cosas. Y yo creo que fue una medida para mantener la escuela y poder decir, bueno, vamos a no meternos en política, vamos a no meternos en jaleos, vamos a diseñar, pero aún así no funcionó. Perquè el moviment Bauhaus, com has comentat, naix en un període molt concret, que és que després d'aquesta gran guerra, no? Sí. I em sembla interessant que comentes que és quasi com un borrón i cuenta nueva, no? Com un punt i a part. S'interpretava com això, com una necessitat de renovar un poc la societat després de tant de mal. Sí, o sea, además es que los jóvenes que se matricularon, es que había algunos, bueno, leí que había algunos que lo único que tenían era el uniforme de soldado, en plan, no tenían nada más. Y que el uniforme de soldado tenían, pues supongo que había gente que donaría cosas, porque al principio empezaron un poco así, ¿no? Con donaciones, y había algunos que, claro, que solo tenían el uniforme de soldado. Y se arreglaban el uniforme, se cortaban los cuellos y se lo teñían y tal, y hubo un tipo de uniforme de militar arreglado que era como el uniforme Bauhaus o algo así, leí que era como que muchos tenían esos uniformes. O sea que sí, era totalmente pues volver un poco a la vida y a borrar un poco lo que había pasado con la guerra, intentar, no sé, buscar una nueva forma de vida más optimista y más renovada, también renovar el arte y la cultura. Clar. Altra cosa interessant que has comentat és la necessitat de la Bauhaus de ser útil, no? De fer coses útils per a la societat, per a les cases, molt de disseny, molta arquitectura, i clar, hi haurà gent molt purista que diria, no? És que si és art no ha de ser útil, no? Quina opinió tens d'això? Claro, bueno, mi opinión personal. Bueno, yo creo que el arte siempre sirve para algo, ¿no? O sea, siempre
no como lo entiende la Bauhaus, que al final entiende que es pues algo útil, literal. Una silla o una mesa, la vas a usar. Pero sí que el arte al final es útil porque te hace pensar o te hace sentir cosas, y eso siempre es útil para todos. O sea, es que el arte te puede transmitir un montón de cosas que tú puedes aplicar a tu vida, y aunque simplemente sea un cuadro, una escultura que no tenga más función que el mirarla o entenderla o lo que tú sientas al verla, pero eso ya tiene una utilidad. Clar, és una utilitat, la de la Bauhaus, com més material, no? Sí. Més definida. En aquest sentit, entenc que altres tipus d'art fugirien d'això, no? Fugirien de qualsevol tipus d'utilitat tan material, no? Claro, ahí es que hay en el siglo, yo creo que fue en el siglo XVIII, no estoy segura, ¿vale? Pero hubo como una división de lo que eran los artesanos y los artistas, porque, no sé, como que la idea esta de artista romántico, perturbado, un poco, ¿sabes? Un poco ahí en su estudio pintando, en plan, como un genio creador, ¿no? Esa idea surgió, pues, no sé, en el siglo XVIII pero antes los artistas eran artesanos también, o sea, no estaba dividida, ¿sabes? La figura de un artista y un artesano. Un artista podía hacer grabados y podía hacer también, pues, yo qué sé, era como un trabajo también artesano. Tú tenías tu mecenas que te hacía un encargo y te decía, mira, me vas a pintar a la familia porque esto es lo que yo quiero. Y el artista lo hacía, igual que tú le encargas a un zapatero unos zapatos. Entonces luego surgió esa idea, ¿no? De artista, de no, yo creo porque estoy loco y tengo que crear. Entonces ahí había un poco de división, y la Bauhaus quería un poco romper con esta división y mostrar que el arte estaba en la vida de todos, y que todo el mundo podía tener artículos artísticos, y que no era necesario tener esta división entre artesanía y arte, como arte elevado de cuadros. Clar, perquè me sorgia el dubte de si aquest fenomen d'utilitat o de fabricació, perquè també ha inspirat un poc els models de disseny dels anys posteriors, tenia alguna relació amb aquest inici, potser, de producció més en cadena, més consumista, més dedicat, l'oci dedicat un poc al consumisme. Sí, era un poco una respuesta también a la industrialización y a que, no sé, se empezó a producir en cadena. Ahora ya estamos súper acostumbrados, pero en ese momento pues surgieron como algunas personas que estaban en contra de la producción en cadena y que querían volver un poco a recuperar esa artesanía de, pues yo he hecho este telar pues a mano, digamos, ¿no? O estos diseños están más pensados para todos, y no esa idea tan de producción, de industrialización, pero es que al final los tiempos estaban cambiando, porque antes de la industrialización estábamos hablando de otro modelo económico, y llegó la industrialización y claro, luego la Bauhaus también se entra en ese bucle, porque ellos diseñaban un modelo, por ejemplo, una lámpara, pero luego se producía para que llegara a todo el mundo, si no, ¿qué ibas a hacer, una lámpara? Y ellos también conseguían dinero de ahí. Ellos vendían sus diseños y luego esos diseños se producían, se vendían. Entonces, pero sí, estaba todo un poco relacionado. Estaba relacionado en cuanto a que la forma de vida estaba cambiando, los trabajos estaban cambiando, las ciudades estaban cambiando. Entonces, era un momento en el que había que como reestructurar un poco las viviendas, los diseños. La gente tenía unas vidas, me imagino yo, no sé, pero desde que la gente estaría pues más en el campo o más con otro tipo de trabajos, con la industrialización las ciudades cambiaron, crecían muy rápido. Claro, la gente tenía que vivir en edificios. Entonces, como que todo esto yo creo que fue un montón de cosas que se unieron y fue una época de muchos cambios en los que todo esto se ve reflejado en la Bauhaus. Clar. I una cosa que també és
diguem, el més normal a dia d'avui o trobem a nivell de les il·lustradores i il·lustradors és que també comercialitzeu o materialitzeu, no? I ser art ja no és vaig a fer una pintura i la vaig a deixar penjada en una sala perquè la vegin, sinó vaig a intentar reproduir-la en agendes, en calendaris, en tasses, tot això doncs per intentar sobreviure un poc de l'art, que és diguem, el màxim objectiu de qualsevol artista, entenc. Tot això no sé si té relació o ha influït també aquest fenomen. Entenc que també intenteu comercializar ese art. Claro, o sea, lo bueno de la ilustración es que es comercializable, porque a lo mejor si tú eres pintor no lo sé, pintor de bodegones o pintas paisajes o eres a lo mejor otro tipo de artista plástico, ¿no? O escultor, pues es muy difícil, o sea, es muy difícil. O te compran la escultura o es mucho más complicado, pero lo bueno de la ilustración es que es aplicable a muchas cosas. Tú te puedes hacer una agenda, te puedes hacer una libreta, te puedes hacer una camiseta. Entonces, creo que es una parte positiva también, ¿no? Y que a los ilustradores nos da la posibilidad de comercializar de esa manera más asequible. O sea, a mí la ilustración lo que me parece es que es como asequible, ¿no? A todo el mundo, porque al final la puedes reproducir en un montón de soportes y puedes tener una ilustración de un ilustrador o que te encante y que te guste y eso es muy chulo. Sí. A lo mejor si te vas a comprar pues, un paisaje al óleo, pues a lo mejor no puedes. Yo misma no podría comprarle un óleo a, yo que sé, algún pintor que me guste. Yeah. Pero a lo mejor una ilustración impresa, pues ya te la puedes comprar. I, clar, sempre s'ha dit un poc que és molt difícil viure de l'art, no? Ara que s'ha expandit un poc, inclús autors de poesia o el que siga utilitzen aquestes il·lustracions molt característiques, no? D'avui en dia, se pot viure millor o encara és molt, molt complicat? A ver, es que claro, yo no pienso que sea imposible y es difícil según. Al final es según lo que cada uno quiera y a lo que cada uno se quiera dedicar. Yo no me dedico, o sea, yo no me dedico a la ilustración. Bueno, yo me dedico al diseño y pues bueno, no es difícil dedicarse al diseño, pero claro, yo no sé si yo simplemente fuera una persona que me dedicara solo al arte al 100%, no tengo esa experiencia, pero yo creo que no es imposible. Es más complicado a lo mejor que estudiar otro tipo de carreras o que hacer otro tipo de trabajos. Puede que sea más difícil, puede que sea... Depende a lo mejor un poco de otras cosas que pues a lo mejor como saber enseñar tu obra, porque tú puedes ser un pintor increíble, tú puedes ser un ilustrador súper guay, pero si nadie lo ve, si nadie lo sabe, pues a lo mejor no. Es como que tienes que estar siempre intentando, pues ahora es fácil. Yo creo que ahora es más fácil por el sentido de que hay herramientas tipo Instagram, por ejemplo, o redes sociales o internet en general, que yo creo que eso lo facilita bastante, porque yo antes no sé la gente que haría. No sé. Sí, Instagram y también Pinterest también. Claro, o sea, ahora tú te metes en internet y es súper fácil encontrar ilustraciones y vas y al final encuentras al ilustrador y dices, vale, esta persona es la que ha hecho esto, tal. También es verdad que hay muchos ilustradores, internet está lleno de imágenes y es como, a veces es como incluso demasiado, ¿no? Que dices, esto está... esto ya lo he visto, eso pasa mucho, ¿no? En plan de esto ya, es como que ya lo he visto, esa sensación de sobrecarga de que ya está todo hecho. Pero claro, también es una herramienta que facilita muchísimo el trabajo, de que te vean, que sepan lo que haces, porque si no saben lo que haces... Clar. Això t'anava a preguntar, perquè moltes voltes quan estàs mirant per internet el que comentes, no? Dius, això ja ho he vist, o això és el mateix que he vist fa 5 artistes, no? Aleshores, és una plataforma molt bona a nivell d'internet, però pot ser que diguem, saben o sabeu que existís una tendència o que existissin uns gustos o que existís una manera de fer les coses tendiu a homogeneitzar aquest estil i potser no eixir
de la cistella, diguem, artística? Yo creo que al final eso va un poco por... al final... O sea, tú tienes tus referentes, todos tenemos nuestros referentes y tú vas a consumir imágenes que te gustan o las que más te gustan, ¿no? Y vas a tener tus referentes que siempre va... Y como siempre estás un poco como... A mí me pasa que siempre estoy como viendo lo mismo o no lo mismo, pero dentro de un estilo que a mí me gusta o dentro del estilo que yo me fijo. O sea, yo me fijo en ciertas cosas y a lo mejor otra persona se fija en otras cosas. Entonces, a la hora de yo ponerme a dibujar, es como esas referencias que tengo en la cabeza, pues están ahí. Entonces, no sé, yo creo que al final el estilo se va creando de cosas que ves, de cosas que te gustan, ya no de otros ilustradores, sino de películas, pero a lo mejor todo tiene un mismo estilo, ¿no? Porque tus gustos van a lo mejor todos hacia un mismo punto. Y yo creo que eso sí que influye, porque yo muchas veces me doy cuenta y digo ostras, estoy pensando en una ilustración, me la estoy imaginando, y me la estoy imaginando porque tengo a lo mejor un batiburrillo de imágenes en la cabeza y me está sonando a lo mejor una de... ¿Sabes? Como cosas que tienes referencias, porque sí. Yo estoy todo el día consumiendo imágenes. Quins podries dir que són els teus referents artístics? Suposo que t'han fet també... Muchísimos. Infinitos. Pero, por ejemplo, para las ilustraciones de la Bauhaus, hay unas ilustraciones de Eduardo Arroyo que son así también como sin rostros, que es, me inspiré. Yo ya muchas veces estoy haciendo las ilustraciones y estoy pensando, ostras, esto me recuerda a tal. O sea, a lo mejor inconscientemente lo hago y luego voy y lo busco y digo, a ver cuánto se parece realmente. Y yo estaba haciendo las ilustraciones y me estaba acordando de unas ilustraciones de Eduardo Arroyo y luego las busqué y digo, ostras, es que sí que se nota, en plan, sí que me está recordando a eso. Pero porque son imágenes que tengo en la cabeza, referentes que tengo en la cabeza, y además a lo mejor voy pensando y digo, ostras, esta ilustración tenía estos colores que son muy similares. Es que a lo mejor luego lo tengo en la cabeza y luego voy y digo, ostras, pues yo me pensaba que el fondo era amarillo y no, es verde, però sí. Sí, existís. Això t'anava a preguntar, quan te poses a pintar, eres més de les que busquen un refugi, un silenci per poder concentrar-te o de moment tens la inspiració en algun punt? No, yo es que no creo en la inspiración. No creo en la inspiración. La clave para que te llegue la inspiración es estar como con la mente muy abierta y trabajando. O sea, yo muchas veces me pongo a dibujar y digo, a lo mejor esto queda horroroso, esto queda fatal, puede ser. Entonces yo me pongo a dibujar y voy viendo y digo, bueno, pues no está quedando fatal. O a lo mejor yo tengo una idea en la cabeza y digo, mira, la voy a intentar reproducir, y hasta que no lo veo un poco, no hace falta que el dibujo esté acabado, puede estar simplemente esbozado y tal, pero hasta que no lo veo no digo, vale, pues no, esta idea que he tenido es mal, ¿no? Entonces, o sea, es un poco ir trabajando e ir viendo lo que funciona y lo que no funciona y lo que a mí me funciona. A lo mejor otra persona ve dibujos que yo he descartado y le encantan, pero bueno, lo que a mí me funciona, y la inspiración no llega de repente, tienes que estar ahí trabajando, si no, no te va a llegar. Claro. No estoy viendo la tele y de repente, bueno, que a veces también pasa, pero no estoy viendo la tele o sentada en el sofá y pienso, ay, esta idea. Pasa también, pero pasa más fácil si estás en activo. Claro, aleshores diries que artista se fa o se naix? Yo creo que se hace. Yo creo que se hace porque, a ver, yo estudié Bellas Artes y en la carrera sí que es verdad que se nota mucho que hay gente que tiene una mano que en primero de carrera yo no era una buena pintora, ni mucho menos. O sea, yo recuerdo, bueno, los he tirado porque son espantosos, pero yo hacía unos bodegones que daban ganas de llorar. Y en cambio había gente de mi clase que con la misma formación que yo, que no habían pintado nunca, o a lo mejor habían dado 4 clases de pintura y lo hacían increíble. Y decías, tío, pero ¿por qué? Pues a lo mejor esa gente tiene ese don. Pero ya te digo yo que después de cuando acabas la carrera y después de trabajar y esforzarte y hacer muchas veces y trabajar, pues lo consigues igual. Muchos estilos de ilustradores son
anatómicamente imperfectos y incluso mis ilustraciones muchas veces mi marido me lo dice, en plan, me dice, es que esta perspectiva es incorrecta, porque él estudió arquitectura, y me dice, es que esta perspectiva es incorrecta, y yo le digo, pero es que a mí eso me da igual. Claro, que en arquitectura si algo es incorrecto te me esperillo. Yo digo, es que no sé, a mí me gusta así, y me dice, pero es que esa sombra no tiene sentido, y yo le digo, ay, pero es que a mí me gusta así, o sea, es que al final... No tiene, o sea, la ilustración o el arte no tiene esas normas realmente. Y al final tienes que hacer lo que a ti te funcione, y encontrarás tu público. Puede ser mayor, o sea, puede ser más o puede ser menos, pero todo tiene su público. La cosa que te penses que no va a agradar a ninguna, a alguna le va a agradar. Todo tiene su público. A lo mejor son 5 personas, pero le va a gustar a alguien. I res, com a última pregunta, quins són els teus projectes actuals o a futur? Pues ahora mismo disfrutar de Woman House, del libro. Sí que es verdad que ahora a principio de año como que han salido algunas presentaciones y tal, y nada, eso me gusta. Y luego pues yo sigo haciendo mis ilustraciones y voy a ir a la feria de Bolonia. Hacen una feria del libro en Bolonia, y voy a ir ahí a hacer una presentación de Woman House. Me han invitado y la verdad es que estoy un poco nerviosa, pero... Perquè també m'has comentat que eres un poc tímida i que t'estaves acostumant a... Sí, es una cosa que me cuesta un poco, pero bueno... Claro, es que aquí aún, que somos tú y yo, y no hay, o sea, vale que me estás grabando, pero no hay nadie delante, o sea, yo miro hacia allí y no hay nadie, solo te veo a ti. Pero claro, en una presentación de un libro hay gente, y eso lo llevo mal, però bueno. Pues això, molta sort en els projectes, moltes gràcies per vindre, per passar un temps així i estrenar este capítol, este podcast, i espero que ho hagis passat bé. Sí, molt bé, gracias. Me lo he pasado muy bien y ha sido una muy buena experiencia. I això, esperem que també hagi agradat. Vos esperem en els pròxims capítols on parlarem d'art, de pintura, de música i de moltes altres disciplines des d'ací, de l'Espai Cultural de Castelló, on també esperem que podeu visitar-lo per veure les exposicions que tenen.